con esto les invito al primer ponente, al licenciado Olivero López Méndez, con la ponencia de harina en pan de caja, el viaje químico de maíz morado, de la Universidad del Claustro de Sor Juana y Universidad Anáhuac Camposur. Adelante, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Comparto la pantalla para poder compartir la presentación. Perfecto. Muchas gracias por presentarnos justamente el título de nuestra investigación es de harina a pan de caja, el viaje sensorial y químico del maíz morado. Eh, Dentro de la introducción es que esta investigación nació a partir de buscar usos no convencionales para las diferentes variedades de maíces criollos que se cultivan en las comunidades agrícolas, principalmente en el estado de Tlaxcala, más específico en el poblado de Ixtenco, donde podemos encontrar esta variedad de maíz morado que ven en la imagen, así como diferentes variedades de maíz rojo, maíz rosa, eh, incluso maíz ajillo o entre varias. La problemática aquí es que el uso de estos maíces se ha descontinuado fuera de la zona de producción. Entonces, el objetivo era ver el comportamiento de la harina obtenida a partir de estos maíces, en específico del maíz morado, en su uso en panificación para la elaboración de un pan de caja. Objetivo, determinar la composición química de la harina de maíz morado y del pan de caja de maíz morado era morada con una combinación de harina de trigo y harina de maíz morado para identificar los cambios sensoriales y químicos presentes en el producto. Para el procedimiento se utilizaron técnicas del AOAC para la composición química para el análisis de la composición química de muestras y las determinaciones a elegir fueron humedad, proteína, cenizas, grasas, fibra cruda y almidón. Para la elaboración del pan de caja, lo primero que se hizo fue moler el maíz en su estado crudo sin tostar, bueno, seco, pero sin ningún proceso de tostado. Se molió y se tamizó por un colador de malla grande, de los tradicionales o comunes que podemos tener en cocina, simplemente para eliminar hasta cierto punto las partículas de la cascarilla del germen que no se molieron y estas volverlas a moler hasta que pasaran por el tamiz. Una vez que tuvimos la harina, se mezcló la harina de trigo eh, siguiendo el siguiente proporción. Por cada 100 gramos de harina de trigo se añadieron 20 gramos de harina de maíz morado y se trabajó mediante un proceso de elaboración de masa elástica en el que se integraron las harinas con la sal, los líquidos, que en este caso se agregó leche, levadura y huevo, se trabajó a integrar y ya una vez que la masa se hidrató, se mezcló con azúcar. Ya una vez que se integró el azúcar, se terminó de agregar la, la mantequilla, que en este caso utilizamos 20 gramos para el total de este producto. Al final, ya una vez que el gluten estuvo formado en la masa, para poder facilitar el proceso de de desarrollo del gluten, ¿no? Una vez que se tuvo la masa, se fermentó dos veces, la primera en bloque y la segunda ya formada. Ya una vez formado el pan de caja y fermentado, se horneó a una temperatura de 175-180 grados sin vapor durante 35 minutos. Una vez que pasó ese tiempo, el pan se sacó, se desmoldó y se dejó enfriar en una rejilla para su análisis sensorial posterior. Ahora, aquí tenemos las etapas de elaboración. Como vemos, bueno, nuestra masa del pan de caja con harina de maíz morado, tenemos que fue una masa en cuanto al maíz un poco más gruesa, o sea, al final fue un colador con un tamaño de malla relativamente grande, lo que nos permitió dejar pasar una gran cantidad de la cascarilla del germen salvado que nos ayudó a pintar un poco la masa, que posterior al proceso del horneado adquirió estas características, ¿no? Nos dio una composición esponjosa, una textura ligeramente más crujiente de lo normal y un color ligeramente morado que puede aumentarse
o que puede mejorarse o puede verse un poco más presente si es que se aumenta la cantidad de harina de maíz morado en el producto. La composición química porcentual de la harina de maíz morado comparado con el pan de caja de maíz morado en base seca fue la siguiente: 7,8 de proteína en la harina de maíz morado, 12,2 en el pan de caja, 4,19 en la harina, 7,3 en el pan ya terminado, cenizas de 1,49 y 2,49, fibra cruda de 0,75 y 0,72. Y en el caso del almidón tenemos 77,3 contra 71,56 directamente en el pan terminado. Esto es en cuanto a la composición química final. Ahora, los pigmentos de la harina de maíz morado permanecieron en el pan de caja, como lo vimos en la imagen. Las características sensoriales del pan en cuanto a textura, distribución de color y la formación de alvéolos dio una esponjosidad atractiva que se dio favorecida por el resto de los ingredientes. Al final, la presencia de la harina de maíz morado no intervino con el proceso de formación de gluten y lo mismo, la parte fibrosa de tanto el germen como de la cascarilla o del salvado del mismo maíz, que es lo que nos da el color, no afectó con el leudado ni el crecimiento final en el horno. Y la composición química mejoró en el pan de caja en cuanto a cantidad de proteína y grasa. La conclusión es que la combinación en diferentes porcentajes de harina de trigo y harina de maíz morado con el resto de los ingredientes nos permitió obtener un pan de caja con características sensoriales agradables, así como una mejoría en la composición química del pan de caja con harina de maíz morado, lo que nos abre una amplia gama de posibilidades para su uso en panadería, no solo en panes blancos, sino posteriormente quizás en panes dulces o panes con harinas un poco más o con una composición un poco más compleja. De mi parte sería todo. Les agradezco el tiempo de exposición y pues espero que haya sido de su agrado esta presentación.